Amaba mucho a Sergei, su padre. Pensé que estaríamos siempre juntos. Solo fueron 5 años. Un día llegó a casa del trabajo. Dijo que le dolía mucho la cabeza. Se acostó y murió. Fue un aneurisma. Julia, tienes a tu hija. Seguiste adelante. Sí. Si no fuera por ella, no lo sé. No habría vivido un día. Y ahora llegaste tú. Acordemos algo. Vivirás conmigo. No aceptaré dinero, ni siquiera discutas. Nina se enferma con facilidad. Podrías cuidarla de vez en cuando. Si quieres, te consigo trabajo en mi empresa de limpieza. Nuestra directora es una mujer reconocida. Encuentra buenos apartamentos, casas ricas. Los clientes dejan buenas propinas. ¿Te incomoda limpiar? No, para nada. Me haces muy feliz, Alicia. Pase, la puerta está abierta. Bueno. ¿Viene de una empresa de limpieza? Sí. Muy bien, la estaba esperando. Pase, ahora le mostraré por dónde comenzar. Aquí. Marina, ¿tú? Hola, Mijail. Sí, soy yo. Espera, ¿entendí bien? ¿Ahora eres empleada de una empresa de limpieza? Pues sí. ¿Qué te sorprende? Es trabajo y paga las deudas. Bueno, sí, pero hace 6 meses eras la dueña de una casa grande y ahora... Y ahora me gano la vida como todos, ¿bien? Entiendo. No puede ser, son mis muñecas. Esta también. Bueno, supongo que empezaré con esta habitación. ¿Necesitas algo? Lavaré los pisos y limpiaré el polvo. Veo que mantienes una buena limpieza del lugar. Lo estoy intentando. Espera, no puedo dejarte que solo limpies mi apartamento. Hace mucho que no te veo. Sentémonos, tomemos café y hablemos. No, muchas gracias, pero no puedo. Tengo que trabajar, tengo 2 llamadas más. Pagaré por todo. Y para ser honesto, puedo lavar los pisos yo mismo. Es solo que hoy no tenía ánimos de hacerlo. Hago un café excelente. Probablemente este sea lo único que hago bien. Siéntate. Marina, siendo honesto, me alegro mucho de que hayas venido. Intenté llamarte varias veces, lo admito. Quería saber cómo estabas, pero tu teléfono nunca estaba disponible.
Ahora tengo un número nuevo. Nuevo número de teléfono, nueva dirección, nuevo trabajo, nueva vida. ¿Pasó algo? ¿Tu esposo quebró? Lo siento, parece que pregunto de más. No, todo está bien. Mi ex esposo Prospera acaba de casarse con su joven esposa. ¿Y no hiciste algo? Después de tantos años de matrimonio, ¿no te dejó nada? Me parece muy claro, no te mereces esto. Es probable que me lo merezca. En un momento de locura ataqué a su amante con un cuchillo. No recuerdo nada, pero hay una grabación. No, debieron falsificar esa grabación. Tú no eres una persona que haría eso. ¿Qué sabes de mí? Bueno, lo olvidas. Después de todo, soy médico. Veo a través de la gente. Si tienes hambre, podemos pedir comida en el restaurante. Café es suficiente. Gracias. Marina, dime, ¿por qué una compañía de limpieza? Eres una artista talentosa. Diseñas interiores. Recuerdo tu casa. Todo estaba bien ubicado y con buen gusto en la decoración. En mi situación no había muchas opciones, pero ahora me adapto. Escucha, tengo una idea. Hace tiempo que quiero actualizar todo aquí y tal vez puedas ayudarme. Bueno, como diseñador, ¿se te ocurre algo? Necesito decidir algo con las muñecas, organizar todo. Bueno, en general, haz que el apartamento sea apto para vivir. No lo sé. Bueno, pagaré lo que tú digas. ¿Necesitas algún anticipo? ¿Haces esto por lástima? Por supuesto que no, Marina. No quise ofenderte. Realmente necesito tu ayuda. Está bien. Lo intentaré, pero no hay necesidad de adelanto. Hagamos esto. Si te gustan mis bocetos, entonces hablaremos de dinero. Y ahora, todavía tengo que limpiar. No te prometo esterilidad como en el quirófano, pero haré lo mejor que pueda. Espera, no quiero dejarte todo el trabajo a ti sola. ¿Ya dimos un paseo? Ahora ve con mamá. ¿Encontraste niñera? No, ni siquiera busqué. Escuché que durante los 2 primeros meses el niño solo debe ver la cara de los padres. Así que ahora te vas a trabajar y yo tengo que quedarme sola, ¿no? Cálmate, contrataré a una mujer y te ayudará con las tareas del hogar. Lavar, cocinar. ¿Qué más necesitas? Necesito una persona que cuide al niño. Alicia, él ya tiene a una persona así, su madre. Escúchame, entiendo que estás cansada, pero ten paciencia. Las cosas mejorarán pronto, lo prometo. ¿Mejorarán las cosas? Prometiste un apartamento para el nacimiento. Tampoco hubo boda, solo un intento de ceremonia. ¿Es así como imaginas la vida familiar? Algo me dice que solo pensabas usarme y no quedarte conmigo. ¡Basta! Suficiente. Tengo una reunión de negocios. Volveré por la noche y hablaremos. Nos vemos. Muy bonito. ¿A qué se debe el regalo? Bueno, no te lo dije, pero llegué a la final del concurso para jóvenes compositores en Berlín. Todo gracias a ti. Eugenio, esto es genial, te felicito. Gracias. Quizás deberíamos celebrar e ir al cine. Tengo 2 entradas y mi amigo está enfermo. ¿Quieres? Me parece excelente. ¿Qué vamos a ver? ¿Algún melodrama? No, comedia, francés. Comienza en apenas 1 hora, así que llegaremos a tiempo. Voy a cambiarme de ropa. Está bien. Alicia, tenías razón. Te extraño mucho. Quiero verte. Estoy lista. María, por favor, perdóname. Me escribió un amigo. Tiene algunos problemas. Tengo que ir urgente, te aseguro. Que iremos en otro momento, ¿sí? Sí, por supuesto. No te ofendas conmigo, ¿bien? Todo está bien. Adiós.
Si perdemos este contrato, quebraremos. Desde el punto de vista de la ley, no se pueden retractar. Uno de los funcionarios se puso nervioso. ¿Se puede apelar esto ante los tribunales? ¿Sabe siquiera quién construirá este centro? Usarán la empresa de Bulat. ¿En serio? Es un amigo del padre de Marina. Se enteró de que nos divorciamos y decidió castigarme de esta manera. Si esto es un castigo, le costará demasiado. Usted sabe cuánto necesita invertir en este proyecto. No le importa el dinero. Quiere perjudicarme, pero no lo hará. No lo detendremos. Legalmente, aquí todo es correcto. Increíble. Así son los apartamentos reales. No ofrezco nada especial ni exclusivo. Simplemente nos centraremos en las transiciones de color. Y por supuesto, una combinación armoniosa de elementos interiores. Y aquí, en el salón, me parece que estos armarios transparentes, altos y planos se encajarán muy bien. Ahí colocaremos las muñecas. En general, quiero que el salón sea de estilo clásico para que las tonalidades queden bastante suaves, como los pasteles. Ya veremos más tarde. Quizás incluso usemos estuco en los techos. ¿Por qué me miras así? No entiendo nada de lo que dices, pero suena excelente. No te preocupes, quedará muy bonito. En el pasillo utilizamos solo un estilo monocromático, una transición suave del asfalto oscuro al gris claro. Me gusta mucho todo. Eso es bueno. Pero en este momento ni siquiera puedo decirte un aproximado de cuánto costará el proyecto. No importa. Lo importante es que estamos trabajando Es en verdad. ello. Sugiero celebrar esto con un almuerzo en un restaurante. Me encantaría, pero no puedo. Necesito recoger a la hija de mi amiga en la escuela, se lo prometí. Aún mejor. La recogemos y vamos a comer juntos. Hola. Hola. Esto es para ti. Gracias. No lo olvidaste. Mis favoritas. Pasa por el dormitorio y conoce a tu hermano, pero trata de no hacer ruido. Míralo. Se parece a mí, la nariz es la misma. Un hermano menor. ¿Estás feliz? Sí, te extrañé mucho. ¿Y tú? Sí. ¿Todo bien? Bueno, no exactamente. Tu padre tiene problemas con la empresa y casi no hay dinero. No va a comprar un apartamento nuevo. Hice mucho para sacarlo de la familia. ¿Y qué obtuve? Nada. ¿Qué fue lo que hiciste? Te lo contaré. Dios, qué cansada estoy. Espera un momento, iré a preparar su comida. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. Vamos. ¡Ten cuidado! ¿Estás bien? ¿Qué estás haciendo? No debes cruzar sola. ¿Y tus padres? Siempre debes esperar a alguien mayor antes de Sonia, pasar, ¿qué estás ¿entiendes? haciendo? ¿A dónde corriste? ¿Por qué Tranquilo, estabas todo está ahí? bien. ¿Qué pasa si te atropella un auto? Papá, yo corría por ti. Todo está bien, gracias a Dios. Gracias. No te preocupes, todo está bien. ¿Eres tú? Hola. Está bien, nos vamos. Ten cuidado. Marina, estuviste genial. Salvaste la vida de esa niña. Hay personas que no deberían conducir. Yo también estaba muy asustada. ¿Y esta niña preciosa quién es? Esta pequeña es Nina. Nina, este es el tío Mijail. Nos Mucho invitó a almorzar gusto. a un restaurante. ¿Vamos? Sí. Adelante. Marina. Sube. Marina, espera. Voy en un momento. Sí, Marina, tengo algo que confesarte. lo escucho. De verdad lo siento mucho. La cuestión es que cuando entraste al hospital psiquiátrico, recibí una llamada.
Me prometieron un buen dinero si cambiaba los resultados de los análisis. No entiendo. ¿A qué te refieres con cambiar? El asunto es que localizamos una droga psicotrópica en tu sangre. Esto significa que te desmayaste en el apartamento de esa mujer o no pudiste controlar tus acciones. Pero no tomé nada. ¿Cómo llegó a mi sangre? A través de la comida, una inyección, no lo sé. Pero el hecho es que este medicamento no se puede conseguir en la farmacia. Se utiliza en el tratamiento de trastornos mentales graves bajo supervisión ambulatoria. Tuve que usar pruebas limpias para tu historial médico. ¿Por qué? Mi madre se estaba muriendo. Necesitaba el dinero. Bueno, ¿quién le pagó? La voz del teléfono era femenina. El dinero proviene de una tarjeta a nombre de una tal Kira Barisovna. Arruinaste mi vida. Lo siento. Papá volvió. ¿Eugenio? ¿Qué haces aquí? Bueno, decidí visitar a mi hermano. Dame mi hombre guapo. Tranquilo, tranquilo. Ya. Yo... Se parece mucho a ti. De pequeño tenías exactamente esa cara. Busca fotografías de niño y compruébalo tú mismo. Mi esposo llegó. Ya preparé el almuerzo. ¿Qué tendremos? ¿Una celebración? Está bien, yo ya debo irme. Eugenio, espera. Eugenio. ¿Qué? ¿Sabes dónde puedo encontrar a Marina? ¿Por qué la necesitas? Bueno, ella puso a Bulat en mi contra. Él me quitó el contrato. Si no da marcha atrás, perderé la empresa. Lo siento. No la he visto desde... Bueno, cuando vea a mamá, se lo digo. Adiós. Adiós. No te atrevas a acercarte a ella, te lo prohíbo. ¿Acaso olvidaste que me atacó? ¿Cómo propones salvar el negocio? Marina, lamento llegar tarde. ¿Cómo está? Se acaba de dormir, ¿está bien? Sí. Cariño. ¿Puedes creerlo? Hoy me encontré con mi compañero de clase en una ferretería, Danilo Petrov. Trabaja como herrero. Creció mucho con barba. ¿Hablas en serio? ¿Sí? ¿Danilo el herrero? Sí. Es gracioso. ¿Eligió una profesión bajo su nombre? No lo sé. Me sigue desde 7º grado. Me llevó a un restaurante hoy. Prometió llevar a Nina al taller para enseñarle cómo forja. Y adivina qué, sigue soltero. ¿Por qué te brillan tanto los ojos? No sé si brillan. Pero ¿por qué necesita a alguien con una hija? Ya sabes, si todavía no está casado, estaba esperando algo. Tal vez a ti. Bueno, está bien. Necesito salir un momento. Volveré pronto. Buen día. Buen día. ¿Este es Servicios Sociales? No, es Eugenia Mikhailovna. ¿Soy yo? Vengo por la pelea que ocurrió con sus vecinos, ¿recuerda? Sí, los que alquilaron un apartamento. Pues sí, claro. Por favor, dígame qué vio. Necesito esto para un informe. Trabajo en un hospital. ¿A dónde llevaron a esa mujer? Lo escribiré, ¿le importa? No, por favor. Gracias. Le cuento lo que vi. Estaba en casa, como siempre. Estaba viendo la televisión. Entonces oigo que alguien grita, no la mates. Luego sale corriendo y llama a mi puerta. Gritó, ayuda, la están matando. Salí y ahí estaba mi vecina Alicia. ¿La conoce? Bueno, claro, una buena chica. Siempre me invitaba a tomar el té.
Incluso me hizo la compra cuando enfermé. Bueno, entonces ella se quedó ahí, temblando, diciendo que una señora la atacó con un cuchillo. Corrió a su apartamento y allí estaba la señora. Su amiga la ató. Sí, había un cuchillo cerca. Y ella, la mujer, estaba como... Es inapropiado. Lo importante es que se balanceaba de un lado a otro, con los ojos cerrados. Gritaba algo. Bueno, le digo a Alicia, ¿qué haces ahí? Está demente, llama al psiquiátrico. Entonces llegó la policía y se la llevaron. Es decir, que no vio cómo atacó a Alicia. No, Dios no lo quiera. Me habría dado un infarto. Entonces, ¿qué sucedió con ella? ¿Enloqueció? Dicen que porque su esposo la dejó, ¿es cierto? No lo sé. Gracias. La reconozco de la televisión, ¿no? No. ¿No es usted? No. Definitivamente No no. creo. Adiós. 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 Hola, cariño. Oye, ¿qué haces? Vamos. ¿Qué tal, preciosa? Aléjate de mí. Oye, ¿me conoces acaso? Quita tu mano. Eres tan bonita. Oye, ¿Por qué tan descarada? deja a la chica. No me toques, Ya ya te dije basta. que la dejes. ¿Qué eres, su hermano? ¿Qué te importa? Te dije que la dejes en paz. ¿Eres uno de estos superhéroes? Llegas cuando no te lo piden. Ya lárgate de aquí, ¿sí? No, no te saldrás con la tuya. Bueno, como quieras, hermano. Buen día. Buen día. Buen día. Kira. Sí, dígame. Vine para verte. Pareces una joven muy dulce. Y no puedo creer que seas capaz de esto. No entiendo a qué se refiere. Kira, lo entiendes perfectamente. Convenciste al médico del hospital psiquiátrico para que cambiara mis pruebas. El dinero del pago es de tu tarjeta. O me dices a quién se le ocurrió esto y por qué. O las autoridades se encargarán de ti, lo prometo. No podrá probar nada. El médico no confirmará eso. ¿Quién quiere perder su trabajo? Pero se lo puedo decir. Eso podrá costarle, digamos, unos 50,000. Solo tengo 30. Al menos es algo. Esa basura nunca me pagó nada. ¿Quién? ¿Alicia? ¿Quién más? Ella me prometió oro. Entonces se le ocurrió a ella. Por supuesto. Encontré algunas pastillas con unos amigos. La llamó, usted llegó, ella mezcló las píldoras en el té. Reparó una jeringa por si acaso. Bueno, en caso de que usted se negara a beber. De inmediato se desmayó. Me coloqué el abrigo, el sombrero y ataqué a Alicia como si fuera usted. Ella me dijo que escondiera mi cara. Tenía una cámara instalada en su salón. ¿La habitación del bebé? ¿También estuviste? Oh, no, solo ella. Tenía miedo de que exigiera la devolución de la empresa. Y decidió destruirla por completo. Esto es increíble. ¿Cómo es posible vivir en paz después de eso? Bien, ¿entendiste lo que te dije? ¿Entendiste bien? Entiendo, eso es todo. Mírame. Entendido. Sí, entendí. No te metas en mis asuntos. De acuerdo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, está ebrio. Quiere pelear. Bueno, ¿interrumpimos? No. Por favor, muestre sus documentos. No se presentó, está obligado por reglamento a identificarse. Llevémosles nuestro ahora. Marina, buenas noches. Sí, buenas noches.
Solo quería saber cómo te sientes. Estaba preocupado. Todo bien, gracias. Estoy en un café bebiendo chocolate. Mi turno terminó. Si quieres, puedo ir hasta allá. También me encanta el chocolate. Genial. Estoy en el café Albatros. Está en el Terraplén. ¿Sabes dónde es? Por supuesto. Estaré ahí en 20 minutos. Está bien. Nos vemos. Hola. Buenas noches. Llamamos del Departamento de Policía de la Región Central. Dígame, ¿usted conoce a Eugenio Yudin? Sí, es mi amigo. De acuerdo, ¿puede venir para confirmar la identidad? Por supuesto. ¿Qué sucedió? Él está bien, solo venga. Está bien. Vaya. La verdad no era necesario. Mi padre siempre lo hacía. Le daba flores a mi madre después que le pagaban. Gracias. ¿Chocolate, dices? ¿Qué te parece vino tinto? Una copa. Adelante. Mesero, por favor, 2 copas de vino tinto. Enseguida. Y las flores, por favor. ¿Estás enfadada por algo? Me acabo de enterar hoy. Resulta que no es mi culpa lo que sucedió. Alguien solo decidió arruinarme la vida. Y funcionó. Y si no hubiese sucedido, estuviera viviendo con mi esposo. Le hubiera dado a luz un hijo y todo sería diferente, ¿entiendes? ¿Estabas feliz con él? Sí. Gracias. No podía tener a su hijo. Teníamos una supuesta incompatibilidad. Bueno, por supuesto, eso dejó alguna huella en nuestra vida familiar. Te lo diré ahora como médico. Sí, se puede luchar, sufrir hasta el final contra el sentido común, incluso cuando no hay esperanza, pero a veces te das cuenta de que el tiempo no se devuelve y no puede cambiar. Creo que ya te dije que mi esposa murió en mis brazos. Lo recuerdo. Ingresó en el hospital con un dolor agudo. Otro médico la operó. Cometió un error. Muchas veces pensé que si hubiera estado en la mesa de operaciones, en ese momento todo habría sido diferente. Pero es imposible vivir con este pensamiento durante muchos años. Debes morir o elegir la vida. Supéralo y déjalo todo atrás. ¿Crees que tuve que aceptar el hecho de que mi esposo y yo no somos adecuados el uno para el otro? ¿Solo aceptarlo? No, aceptar que no tendrán hijos y seguir viviendo enamorados. O separarse y darse la oportunidad de vivir una vida feliz. Pero separados uno del otro. Bueno, digamos que tienes razón. Ya es muy tarde. ¿Para qué? Para una vida feliz. Para la felicidad no hay edad ni circunstancias. ¿Sabes quién fue la persona más feliz que conocí en mi vida? Una paciente de 90 años. La trajeron con el cuello femoral fracturado. A esa edad, ese diagnóstico es una sentencia de muerte. Pero si la vieras, pasó por todo. Un campo de concentración alemán, guerras, arrestos, exilio en Siberia. Fue una activista de derechos humanos en los años 60. Sobrevivió a 2 esposos. Nadie quería operarla, pero ella firmó el consentimiento para la operación con las palabras: «Bebé, he vivido una vida maravillosa. Yo era una mujer feliz, y si yo muero a manos de un hombre guapo, eso sería, sin duda, el mejor final». Y no lo vas a creer, ella fue operada.
y se puso de pie. Aunque estaba en un andador, se puso de pie. Y ahora tiene 90 años. Vive, ama y sea amado. Por cierto, hablemos de ti. Adelante. Joven, no deje que se embriague tanto. La próxima vez no solo lo golpearán en la cabeza, sino que también le romperán los brazos. Lo siento, esto rara vez le sucede. Tiene suerte de tenerla, baterista. No soy baterista, soy pianista. ¿Qué me importa? Lléveselo. Adiós. Adiós, general. Gracias. Bueno, gracias por la velada. Seguro hablé demasiado. No, de hecho, todo lo contrario. Me ayudaste a ver mi vida desde un ángulo diferente. Te llamo mañana, así analizaremos la escala del desastre de la reparación. De acuerdo. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. María, estás enojada, ¿verdad? No estoy enojada. Solo quiero saber, ¿te embriagas a menudo? No, por supuesto que no. Bueno, no bebo nada. Casi no bebo. Bueno, ayer mi amigo y yo nos reunimos. Y se embriagaron como dos alcohólicos, así de sencillo. Había una razón. ¿Qué? ¿Si no es un secreto? Bueno, se enamoró de una chica. Tenían una relación, incluso salieron. Déjame adivinar. ¿Ella lo dejó? No, peor. Era la amante de su padre. ¿Te imaginas? Ella estaba saliendo con mi amigo y su padre al mismo tiempo. Un giro inesperado. Y luego se casó con su padre y dio a luz a su hijo. Bueno, es normal cuando se casan. Esa es la cuestión, no es normal. Mi amigo cree que ese es su hijo. Resulta que su propio hijo le llamará hermano. Solo no puede imaginar qué debería hacer ahora. Di la verdad. ¿A su padre? No, a mí. Eres malo mintiendo. Está bien, acuéstate. Es muy tarde.